A ver. Tenemos, ¿cuántos? 31, 39. Sí, doctor. Mientras se van Bueno, uniendo, vamos empezando porque el tiempo... sí, porque nos faltan, como vamos a llevar 2 clases, mientras se van uniendo ya puede ir avanzando. Ajá, sí, porque nos da el tiempo. Ya, entonces vamos a compartir. A ver, ¿estamos ahí? Sí, doctor, se observa. Ahí está bien, ¿no? Sí, está bien. Se ve la pantalla, el PPT. Muy bien. Entonces, muchachos, la clase de hoy día, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Tito Urquiaga Sánchez, médico ginecólogo. Trabajo en el Hospital Regional Lambayeque. Soy ginecólogo obstetra desde hace ya más o menos 12 años, 15 con toda mi residencia. Me he dedicado en los últimos años a la medicina fetal, ¿no? A lo que es la ecografía fetal, obstétrica, ¿no? Y ahora les voy a explicar un poco de esto. Vamos a hablar primero de la ecografía del primer trimestre, que es la clase de hoy día. Temas que tienen que ver con la prevención, el diagnóstico ecográfico de las complicaciones en el embarazo. Tenemos que conocer algunos conceptos, diagnóstico prenatal, ¿no? Que es algo que vamos a utilizar en lo sucesivo. Y de acuerdo a la OMS, miren ustedes, en los años 70, lo definía como aquellas acciones diagnósticas encaminadas a descubrir durante el embarazo un defecto congénito, ¿no? O sea, cualquier anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que esté presente o que vaya a estar presente al momento de nacer. Aunque incluso si se puede manifestar más tarde, ¿no? Hay algunas patologías que se van a manifestar todavía más adelante, no necesariamente al momento del parto, que puede ser externa, interna, que puede ser familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Entonces, si cualquier acción diagnóstica de nuestra parte como médicos orientada a descubrir alguna de esas, estaríamos haciendo diagnóstico prenatal. ¿Cuál es la finalidad? Diagnosticar con mayor precocidad posible un defecto congénito o bien establecer la ausencia del mismo para que su confirmación de normalidad contribuya a reducir la ansiedad materna durante el resto de la gestación. Y si yo, de lo contrario, si yo encontrase alguna malformación, alguna anomalía, poder dar la consejería adecuada a la paciente respecto a qué hacer o en su defecto derivarlo con el especialista que pueda hacer dicha consejería. Esa es la finalidad, muchachos, ¿no? ¿Y por qué hacer una ecografía prenatal? ¿Por qué hacer el diagnóstico prenatal? Miren, hasta 5% del total de embarazos va a culminar 5%, ¿eh? Con un feto portador de algún defecto congénito, no necesariamente, como han visto ustedes, no necesariamente estructural o morfológico, que yo lo puedo ver en la ecografía, también puede ser funcional, puede ser molecular, genético. Entonces, hasta un 5% de embarazos va a terminar en eso, causantes del 25% de muertes perinatales, 50% de la mortalidad infantil y 50% de la discapacidad grave, tanto físico como mental. Ojo, estos datos estadísticos son importantes para comprender por qué los países del tercer mundo tienen permitido en sus leyes el aborto terapéutico para casos en los cuales se diagnostica algún defecto congénito que va a poner
que va a significar discapacidad grave o alguna morbilidad seria, ¿no? En nuestro país no existe todavía ese, o, ese, esa licencia, o si la hay, que luego lo vamos a ver en algún momento, no está todavía bien definida. También por razones éticas. Si es que reconocemos al feto como un ser humano, también tendremos que reconocer que implícitamente su derecho a disfrutar de los adelantos de la medicina como cualquier persona, como cualquier ser humano, de acuerdo con los más altos estándares disponibles para el medio en el que se encuentra. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Y como les decía, ¿cuál es el objetivo? Entregar a los padres información acerca de las anomalías y sus secuelas, tranquilizarlos durante el proceso reproductivo si es que todo está bien, asegurar y proporcionar el tratamiento óptimo para el feto o el embrión afectado por una patología. ¿Es viable? No es viable, ¿no? No es, si, suponiendo que tenemos un feto con una acrania, no tiene cráneo, no tiene encéfalo, ¿no? Ese feto muy probablemente va a nacer y va a morir si es que no muere antes de nacer, con algunas excepciones de niños con anencefalia que han sobrevivido hasta 2 años, se reporta el caso más largo, pero no es lo, lo ideal, ¿no? O sea, si yo encuentro un feto con anencefalia a las 12 semanas, debería plantearse la terminación de la gestación y eso sí está contemplado en nuestra legislación, ¿no? Sí está contemplado en nuestra legislación, pero ustedes, hay casos en los cuales el personal de salud encuentra, envía a los pacientes a centros particulares, les encuentran una anencefalia y dice, en lugar de derivarlo con el especialista para que le pueda dar la consejería adecuada al paciente, le dicen, bueno, la señora preocupada porque es su primer bebé y porque ellos están en el campo, no comprenden bien la situación, eh, la señora dice, bueno, voy a esperar, sí, y el personal de salud dice, sí, bueno, hay que esperar, de repente, más adelante desarrolla, o sea, cosas totalmente fuera de lugar, con que muchas veces con la finalidad de seguir enviando a la paciente a un centro particular para ecografías, dado que existe un negocio de por medio saliendo totalmente de la ética. Entonces, entrando ya de lleno en lo que es la ecografía obstétrica de 11 a 13 semanas, que es el tema de hoy día, es imprescindible esta ecografía en el control de la gestación. Tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico fetal. Lógicamente va a depender la especificidad y la sensibilidad del equipo que estemos usando, de las características anatómicas de la paciente. Si es obesa, de repente no voy a poder ver mucho, ¿no? Si tiene cicatrices en su abdomen, tampoco de repente voy a poder ver mucho. Si tiene tumores en el útero, si es que el feto no tiene la adecuada, la posición correcta, también me puede dificultar. Y también depende mucho del examinador, ¿no? De cuán capacitado esté, de cuánta experiencia tenga. Durante la gestación, básicamente, imprescindibles son 3 ecografías. Yo necesito 3 ecografías, de 11 a 13 semanas, la segunda alrededor de las 20 a 24 semanas y la tercera entre las 32 y 36, cada una con objetivos distintos que vamos a ver a continuación. Para la ecografía de 11 a 13 semanas, dentro de mis objetivos, primero, confirmar la gestación intrauterina, ¿no? Porque, como ustedes saben, existe el embarazo ectópico, o sea, aquel embarazo que se produce fuera de la cavidad endometrial, ¿no? En la mayoría de los casos, no más del 90% de los casos, se da en la trompa y principalmente en la punción ampular. Entonces, yo necesito confirmar primero que la gestación es intrauterina, segundo, confirmar la evolutividad de la gestación, o sea, el feto está vivo, está creciendo. Tercero, determinar el número de fetos si es que hubiera embarazo múltiple y la corionicidad, ¿no? Que ya lo vamos a ver luego. Cuarto, de datar la gestación. Estamos a las 11 a 13 semanas, es una de las etapas del desarrollo en la cual, usando la ecografía, yo puedo determinar con bastante precisión la edad gestacional si es que logro hacer una adecuada toma de la longitud
coronilla rabadilla o cráneo nalgas o LCR o LCN, como lo van a encontrar en los textos. Determinar los marcadores de aneuploidías. Sexto, valorar la valoración anatómica precoz. Yo voy a detectar ya en esta edad voy a poder detectar bastantes malformaciones. Hoy en día se ha hecho hasta un protocolo de evaluación anatómica precoz a las 13, 14, 11 a 13 semanas. Yo puedo valorar bastantes aspectos anatómicos del feto y determinar el riesgo de preeclampsia, ¿no? Ojo, muy importante, determinar marcadores de aneuploidías, ¿no? Trisomía 18, 21, 13. La ecografía, chicos, me va a permitir buscar marcadores que me sugieran que ese feto, si es que los encuentro, está en alto riesgo de tener una trisomía 21, una trisomía 18, una trisomía 13, un síndrome de Down. Alto riesgo. Mas no, ojo, escúchenlo bien, no hace diagnóstico. La ecografía de 11 a 13 semanas, también llamada ecografía genética o ecografía cromosómica, no hace diagnóstico de síndrome de Down, no hace diagnóstico de síndrome de 18, ni de síndrome de trisomía 13, ni de síndrome de Down. No hace diagnóstico. Simplemente, si yo encuentro marcadores positivos de aneuploidías, voy a decir que es un feto de alto riesgo de cromosopatía y tendré que ir a una prueba confirmatoria que puede ser la biopsia de vellosidades coriales. Entonces, el primer objetivo, confirmar el embarazo intrauterino. ¿Y por qué? Bueno, en nuestro medio, la paciente generalmente, ni bien ya tiene una semana de retraso, se está haciendo su prueba, salió positiva y ya se van al ginecólogo para que les haga la ecografía, quieren ver si está o no está el embarazo ahí. Y en nuestro medio se hace con mucha frecuencia. Sin embargo, en países del primer mundo no se hace la ecografía, al menos en los hospitales del Estado, en los centros públicos no se hace. Si sale positivo, le dan una consejería y la citan entre las 11 y 13 semanas para la primera ecografía. ¿Por qué? Primero porque si yo le hago de rutina para tamizar embarazo ectópico, podría encontrar falsos positivos. De repente, la paciente recién tiene 5 semanas de embarazo, 4 para 5 semanas, y no veo mucho dentro del endometrio, pero ya veo una masa anexial que puede ser otra cosa que ya estuvo ahí antes del embarazo y de repente le comienzo a hablar de embarazo ectópico y la asusto y pasan una semana y el embarazo está dentro del útero, ¿no? Entonces hay falsos positivos. O si es que de repente el embarazo ya está ahí creciendo y de repente hay alguna colección sanguínea detrás del saco gestacional, los famosos hematomas retrocoriales, que muy frecuentemente lo diagnostican en centros privados, ¿no? de atención en nuestro medio, y que aparte de asustar a la paciente, la inducen a comprar una serie de medicamentos bajo la idea de que hay una posible amenaza de aborto, y, y estos medicamentos no contribuyen absolutamente en nada más que no sea hacer gastar a la paciente en vano y enriquecer a los laboratorios. Definitivamente, tampoco se ha demostrado que sea costo efectivo hacer una ecografía en las primeras semanas. Y solamente si yo estoy sospechando de que algo no está yendo bien, de repente la paciente tiene dolor, ¿no? O ya tiene signos de taquicardia, estoy pensando en un embarazo ectópico roto, voy a la ecografía. No olvidemos que el embarazo ectópico tiene alta incidencia en nuestro medio ahí y que puede causar morbilidad y hasta mortalidad. He visto pacientes morir por embarazo ectópico, muchachos. Y que se necesita diagnóstico temprano para poder manejarlo adecuadamente
sobre todo para poder hacer manejos no invasivos cuando lo diagnostico tempranamente. Sin embargo, eso no justifica que yo haga la ecografía de rutina a las 6 a 7 semanas. Entonces, también lo utilizo para confirmar la viabilidad fetal, ¿no? ¿Es un feto viable o no? ¿Sigue vivo o no sigue vivo? ¿Está creciendo o no está creciendo? Entonces, no existen evidencias a favor de que yo lo haga antes de las 11 semanas. Porque además pueden haber anormalidades cromosómicas severas que no evolucionan, ¿no? De repente tempranamente, en la quinta, sexta semana, termina en un aborto espontáneo y ahí quedó. Tenemos que tener en cuenta que existen factores relacionados con una pérdida fetal entre las 6 y 10 semanas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la edad materna avanzada, el hábito de fumar, el sangrado vaginal, el menor diámetro del saco gestacional, la bradicardia fetal, el diámetro, un diámetro mayor de la vesícula vitelina también, cuando pasa de 5.5 o 6 milímetros, también es un factor relacionado con pérdida fetal entre las 6 y 10 semanas. Entonces, pueden perderse varios fetos por simplemente anomalías en su desarrollo, no se está formando bien. Por eso es que no se recomienda una evaluación ecográfica rutina de las 11 semanas, porque podemos generar ansiedad en la paciente. En nuestro medio es difícil que eso se cumpla, muchachos. Paciente ni a bien se embaraza, ya está llegando al consultorio a pedir que le hagan una ecografía. También voy a confirmar el número de fetos, ¿no? De repente es un embarazo múltiple, y su corionicidad. Sabemos que el embarazo gemelar, que es el más común de los embarazos múltiples, ¿no es cierto? Uno en 88 en promedio, uno en 100, uno en 88 es la incidencia, uno en 88, uno en 90. El embarazo triple, espontáneo, uno en 900, uno en 1000. Y así, el embarazo cuádruple espontáneo, uno en 10.000. Entonces, lo más común es del embarazo múltiple va a ser el embarazo gemelar. Y el embarazo gemelar lo voy a clasificar primero de acuerdo a la cigosidad, ¿no? Si es un solo cigoto, sea un solo huevo fecundado, o es que dos espermatozoides fecundaron dos óvulos. Entonces, uno es monocigoto, si es que es un solo huevo fecundado que se dividió en dos tempranamente, o si es que es un disigótico, ¿no? También conocido como mellizos. Primero, entonces, la colonicidad monocigótico, la cigosidad primero, monocigótico, disigótico, y también lo puedo clasificar de acuerdo a la corionicidad, o sea, si es que tienen una sola placenta o si es que son dos placentas. Y si es que tienen una sola placenta, y si además que tienen una sola placenta comparten bolsas, ¿no? O sea, o si es que solamente tienen una sola placenta y no comparten bolsas, es una sola bolsa. Ese es el famoso monocorial monoamniótico. Menos del 1%, afortunadamente, es raro ver uno, y que se asocia con bastantes complicaciones. Eh, El disigótico siempre va a ser bicorial biamniótico, ¿no es cierto? Son dos huevos diferentes, cada uno va a tener su bolsa, su placenta. Siempre el disigótico va a ser monocorial biamniótico. Sin embargo, el monocigótico, dependiendo del momento en que se divida, se produzca la división, ya lo verán cuando hagan la clase, si se divide en los primeros 3 días, será bicorial biamniótico. Tempranamente se divide, entonces cada uno va a tener su bolsa, cada uno va a tener su placenta. Y ecográficamente no se va a poder distinguir del del disigótico, que tiene cada uno su bolsa y su placenta, porque el monocigótico también puede tener si se divide tempranamente. De hecho, son los más frecuentes, los disigóticos más frecuentes. No lo voy a poder distinguir, salvo por la imagen que vamos a ver ahora en la ecografía. Si el monocigótico se divide entre las 3 y 7, entre el tercer y séptimo, octavo día del desarrollo, entonces van a tener una sola placenta, pero van a tener cada uno su bolsa. No van a compartir placenta, pero no bolsas. Y si es que se divide entre las 8 y 13, entre el octavo día y la 13, y el 13º día, ya estando ya obviamente en la cavidad endometrial, ya llegó, la división va a generar una sola placenta y una sola bolsa amniótica, o sea, un monocorial monoamniótico. Y si es que
la división se da por encima de las 3 semanas, se va a generar los famosos siameses. ¿Se está escuchando la presentación? ¿Me siguen? Cierto. Listo, continuamos. Entonces, es importante, por lo tanto, determinar la cronicidad, porque eso me va a definir la forma como voy a manejar este embarazo. Si es que es monocorial monoamniótico, ya sé que ese paciente se me puede complicar bastante y tengo que seguirlo estrechamente, cada 15 días ecografía y otras cosas. Si es que es bicorial biamniótico, estoy más tranquilo y lo puedo extender un poco más sus controles. Entonces, entre las 11 y 3 semanas es una forma sencilla y confiable hacer el diagnóstico. Miren ustedes, tengo arriba el tejido trofoblástico, el que está formando la placenta, y acá la membrana, ¿se ve mi mouse? ¿Se ve el cursor de mi mouse? No se ve, no, doctor, el mouse, ¿no? ¿No se ve? A ver. ¿Ahí? Sí, doctor. Ahora sí. Ya. Entonces, acá estoy señalando la membrana interamniótica, ¿no? La que separa las dos bolsas. Y acá está el trofoblasto, la que está formando la placenta. Y miren ustedes, se forma una porción de trofoblasto, ingresa y se quedan las membranas separadas, ¿no? Entonces el signo de lambda, acá está obviamente al revés, y esto me indica que acá hay dos placentas y dos bolsas, signo de lambda. Este embarazo es bicorial biamniótico. Sin embargo, si yo no encuentro esto y encuentro que las membranas amnióticas se insertan perpendicularmente a la superficie de la placenta, este es el signo de la T, ¿no? Signo de la T, y eso me haría ver que me encuentro frente a un monocorial biamniótico. Monocorial, aquí hay una sola placenta y este feto con una sola placenta, estos son gemelos idénticos y voy a tener que tener más cuidado en sus controles porque se me pueden complicar. Entonces, para eso me sirve. ¿No? Sin embargo, ¿no? Se me ha bajado la batería. Tengo que tener en cuenta que ese signo es más confiable, es más útil si yo lo busco en el primer trimestre, ¿no? Porque después ya avanzada la gestación va perdiendo sensibilidad y especificidad, incluso después ya no es posible a veces verlo. Siempre lo tengo que buscar. Si mi paciente tiene 20 semanas y es la primera vez que hago la ecografía, lo tengo que buscar el signo, pero ya conforme avanza la gestación va perdiendo sensibilidad y especificidad. Con respecto a determinar la edad gestacional, clásicamente, pues, nos lo calcula la FUR, la fecha de última regla, y necesito por lo menos criterios mínimos para que esa fecha de última regla sea confiable y yo sepa que estoy tomando buenos datos, estoy haciendo un buen cálculo de la edad gestacional. Primero, que los ciclos de la paciente sean regulares, cada 28 días. Que no tenga dudas de acuerdo a la fecha exacta en que empezó la última menstruación y que no haya estado usando anticonceptivos en los últimos 3 meses, previos a la gestación. A veces, o bueno, es muy difícil encontrar, o es muy poco frecuente encontrar pacientes que cumplan con estos criterios, ¿no? Sobre todo las pacientes que ya tienen su pareja, conviven, no suelen llevar mucho la cuenta, a pesar que, bueno, la población en general, ¿no? Ya la población un poco más joven, más moderna, más de ciudad, las chicas ya tienen, pues, han descargado en su celular una app donde les van marcando qué día han menstruado y toda la cosa, cuándo están ovulando, y llevan un poco mejor ¿no? Ojalá que si es que eso se popularizara, sería ideal. Entonces, solamente 50% de las pacientes van a cumplir los criterios mínimos para considerar que una FUR es confiable, ¿no? Por lo tanto, muchas veces nos va a ayudar más la ecografía en determinar la edad gestacional que la FUR, que la última regla. Y el momento más confiable de la ecografía es medir la longitud cráneo-nalgas, o sea, eso que se ve ahí, entre las 8 y las 12 semanas, ¿no?
Ese es el método más exacto. Sin embargo, como les decía a sus compañeros, es a veces muy complicado hacer esa imagen que ven ahí. Muy complicado. Bueno, la imagen que ven ahí está hecha en la parte superior. Van a ver, la marca es un ecógrafo General Electric E8. Es el ecógrafo top. Bueno, ahorita ya tienen el E10, pero es la marca top en ecografías. No hay otra marca que lo supere en calidad de imagen. Entonces, y por lo tanto son bastante caros y son pocos los sitios que lo tienen. Acá en el hospital regional tenemos la suerte de tener uno desde hace casi 10 años que ya está por morirse también, pero la imagen que se ve ahí, uno lo puede sacar con cualquier ecógrafo, pero claro, no con esa claridad que está ahí, pero sí se saca en esa posición al feto, ¿no? Pero es bastante complicado, requiere paciencia y el que el feto se preste, porque a veces está de espaldas, está de costado, y es bastante complicado conseguir esa imagen, pero esa es la ideal, sí. Cuando yo veo una ecografía, no solamente debo ver el resultado que dice gestación de 12 semanas por CRL, lo ideal es que la ecografía traiga una foto donde muestre el CRL y yo pueda estar pueda estar confiado de que es un buen CRL. Con respecto al otro objetivo, que son los marcadores de las cromosomopatías, que es quizás uno eh, de las principales preocupaciones de los padres, ¿no? El principal motivo por el cual la pareja va al médico, al ginecólogo, al especialista a hacerse la ecografía genética, ¿no? Porque quiere saber si su bebé tiene síndrome de Down. Y ahí es que nosotros tenemos que decirle que nosotros, la ecografía no le va a decir si tiene o no, le va a decir si ese fetito tiene riesgo de tener una cromosopatía. Riesgo. Y si es que el riesgo es alto, se va a necesitar hacer una prueba invasiva, que es la biopsia de vellosidades coriales, para confirmarlo. Y si es que el riesgo es bajo, no se necesita hacer ningún estudio, porque lo más probable es que sea un feto normal. Entonces, en 1866, fíjense ustedes, Landau Down describe la trisomía 21 en fetitos, en recién nacidos con piel redundante, nariz pequeña y cara plana, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Y esto de acá, con el tiempo, el profesor Nicolaides, en los años, a inicios de los 90, el profesor Nicolaides es actualmente la autoridad máxima en medicina fetal en el mundo, ¿no? Reconocido así en el mundo. Entonces, en la ecografía, él fue uno de los pioneros que comenzó a encontrar algunos marcadores ecográficos que me puedan hacer sospechar que ese feto puede tener un riesgo de una trisomía 18, 21, 13, la 21 que es la más frecuente. Entonces yo lo que busco como marcadores de cromosomopatías son que tenga el hueso nasal, pero no solamente que tenga el hueso nasal, sino la piel que lo cubre, como ven ahí, y la punta de la nariz. La presencia del hueso nasal con piel que lo cubre y punta de la nariz es uno de los marcadores. Si no está el hueso nasal o está muy pequeñito, hipoplásico, la sospecha o el riesgo de síndrome de Down aumenta. El otro es la translucencia nucal, que es esta acumulación de líquido que se da en el cuello del feto. Cuando está muy aumentada, puede significar un marcador de cromosomopatía. Y el otro es el ángulo maxilofacial, que es, acá yo trazo dos líneas de la punta de la nariz hacia el mentón, una, y de la punta de la nariz hacia este borde de la frente, y tiene que ser, eh, si es que es mayor de no, si, si es que es mayor de, si es que es mayor de 120 grados, entonces yo tendría que estar sospechando en
una cromosomopatía, ¿no? Miren ustedes, él es el profesor Nicolaides que en uno de sus primeros estudios, en abril del 92, publica la translucencia nucal fetal en el screening ultrasonográfico para defectos cromosómicos en el primer trimestre. Miren ahí la imagen en los ecógrafos de esa época, con la justa se veía, pero miren, él logra sacar la imagen acá y señalar que acá está hablando, este está normal y este está bastante afectado. Y él concluye que la translucencia nucal mayor de 3 milímetros, mayor o igual a 3 milímetros, es un marcador útil en el primer trimestre para anormalidades cromosómicas fetales. En ese entonces, muchos se quedaron con ese valor del año 92. Dicen, doctor, más de 3 milímetros es riesgo, ¿no? No, no es, a la actualidad ya no es así. En la actualidad hay que mezclarlo en una base de datos, en una calculadora, con otros datos como la edad, el hueso nasal, el ductus venoso, y de acuerdo a eso me sale si es que ese bebé tiene riesgo, ¿no? Ejemplo, ojo, el 95%, más del 95% de los fetitos que tengan 3.5 milímetros de transfusión son normales. Entonces, una cosa es tener 3.5 milímetros de translucencia nucal en una paciente de 20 años, que probablemente para ese fetito sea normal, y otra cosa es 3.5 milímetros para una paciente de 42 años. Para esa paciente le va a salir riesgo alto, porque la calculadora introduce en sus cálculos la edad de la paciente y eso le da mayor precisión. Miren ustedes acá la imagen que muestra de aquellas épocas ecográficas, ¿no? Normal y anormal. Está bastante aumentada la translucencia nucal. Otros marcadores de cromosopatías también son la cardiopatía, asociada en casi 50% a la trisomía 21, ¿no? Entonces, casi 50% de los niños en los cuales yo vea una cardiopatía intraútero, ese casi 50% va a estar asociado a síndrome de Down, ¿no? Entonces, si yo encuentro cardiopatía, tengo que sospechar que también que podría tener ese niño síndrome de Down. Otros marcadores de cromosomopatía son marcadores de función cardíaca, el flujo tricuspidio, el ductus venoso y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el flujo tricuspidio, evaluado ecográficamente, el ductus venoso, que es un vasito que lo vamos a ver luego, que se origina a nivel hepático luego de que termina la vena umbilical, se hace un estrechamiento para aumentar el flujo sanguíneo, y ahí está el ductus venoso. Cuando este está alterado la evaluación ecográfica, es porque hay una probable cardiopatía. Entonces yo lo utilizo como marcador de cromosopatía. ¿Por qué? Porque la cardiopatía está asociada a cromosopatía, a T21. Por eso es que los marcadores de función cardíaca me sirven como marcadores de cromosomopatías también. Entonces, los marcadores de cromosopatía más comúnmente usados, más estudiados, son la translucencia nucal, el hueso nasal, presencia o ausencia, translucencia nucal, grosor en milímetros, medido de dentro a dentro, de la imagen que estoy viendo acá, de dentro del borde interno al borde interno. Presencia, ausencia de hueso nasal o hipoplasia. Flujo tricuspidio, ¿no? Y características de la onda Doppler del ductus venoso. Miren ustedes cómo ya en el 2011 el profesor Nicolaides nos pone el screening para aneuploidías fetales de 11 a 13 semanas. De 100.000 embarazadas, si en 100.000 embarazadas van a haber 200 síndrome de Down, 200 trisomías 21. 99.800 van a ser normales. No van a tener síndrome de Down. Estamos hablando en 100.000 embarazadas. Entonces,
Este dato es importante, ¿no? 99,8 van a ser normales. Es por eso, es una de las explicaciones por qué mucha gente eh, con poca calificación hace ecografías en la parte privada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que él va a decir que esa ecografía está normal y lo más probable es que sea normal, ¿no? Y el paciente va a decir, qué buen doctor, él me dijo que estaba todo bien y mi bebé salió bien. No sabe que era pues simplemente, yo si no necesito hacer la ecografía, hasta puedo hacer como que le hice la ecografía y pongo que está todo normal y lo más probable es que esté normal, sin hacerle la ecografía. De repente pongo una pantalla falsa. Le hago creer al paciente que ha hecho la ecografía y lo más probable es que esté normal. Entonces, si yo uso solamente como método de screening, el screening detecta y tiene una tasa de falsos positivos, ¿no es cierto? Si yo usara solamente la edad materna, voy a detectar al 30%, ¿no? O sea, si digo, por edad materna, esta señora tiene 40 años, ¿no? Probablemente tenga síndrome de edad. Ya, voy a detectar solamente 30% de los casos y se me van a pasar 5% de falsos positivos, o sea, voy a tener casi 5.000 pacientes, por edad voy a tener 5.000 pacientes a las que les voy a decir que tienen síndrome de Down, pero de esas solamente 60 van a tener. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, o sea, más del 99%, no van a tener. Por eso que el 5% de tasa de falsos positivos es elevadísimo. Si a eso yo le agrego marcadores bioquímicos a las 16 semanas, que para ese entonces eran pues el estrógeno y el beta-HCG libre, voy a detectar 70% de los casos, con una tasa de falsos positivos del 5%. Miren ustedes, a 5.000 pacientes, de 100.000 a 5.000, le voy a decir que tiene síndrome de Down y no lo van a tener. ¿Se dan cuenta? Si combino si hago el test combinado a las 12 semanas, eh, edad más bioquímica, test combinado sería edad más bioquímica, voy a detectar el 90%. Miren cómo aumenta, pero igual voy a tener teniendo casi 5.000 pacientes a los cuales le voy a decir que tienen y no tienen nada. O, que, o no que le voy a decir que tienen, sino que las voy a mandar para un procedimiento invasivo y no tienen nada. Si yo combino edad, marcadores bioquímicos y ecografía de 11 a 13 semanas, llego al 97% de detección, ¿no? De esos 200 que iban a ver en 100.000 gestantes, yo voy a detectar a 194. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Voy a detectar a 194, haciéndolo bien la ecografía, pero voy a tener una tasa de falso positivo de 3%, o sea, va a haber casi 3.000 pacientes a las cuales yo le voy a hacer, las voy a mandar para biopsia de vejigas biliares que va a salir normal. Entonces, en la actualidad ya existe una herramienta diagnóstica que se llama ADN fetal libre, ¿no es cierto? El trofoblasto libera algunas células trofoblásticas, pasan a la circulación materna, entonces cuando toman una muestra de sangre materna, la procesan y encuentran fragmentos de ADN fetal y ahí lo estudian y ven si es que hay riesgo de síndrome de Down, ¿no? Si es que hay células con síndrome de Down. Que ojo, también es para screening, no hace diagnóstico. Ya con eso detecta 99% con una tasa de falsos positivos de 0,08%. Ya eso es ya lo último. Bueno, ya miren, superan los casos positivos, superan a los casos, a los falsos positivos. Entonces, eso sería lo ideal, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con la evaluación ecográfica de 11 a 13 semanas, porque en nuestro medio no tenemos la bioquímica. En el hospital, porque en la parte privada sí lo hay. Entonces tenemos que tener en cuenta que el riesgo de trisomía 21 aumenta con la edad, como les decía, ¿no? A los 15 años o a los 20 años la probabilidad
de encontrar un feto con trisomía 21 en una paciente de 20 años, va aumentando, miren, 1 en 1100. En una paciente de 20 años, con 12 semanas de embarazo, la probabilidad de encontrar un feto con T21 es 1 en 1100. Sin embargo, si yo evalúo a una paciente de 40 años, a pacientes de 40 años que estén en 12 semanas de gestación, la probabilidad de que yo encuentre un síndrome de Down va a ser 1 en 70. ¿Se dan cuenta cuánto aumenta el riesgo conforme a la edad? Y disminuye con la edad gestacional. ¿Por qué? Porque muchos de esos ya no son no viables y en el camino van muriendo, entonces ya conforme avanza la edad gestacional, los que sobreviven son menos, ¿no? Son los menos malitos. Entonces, a las 40 semanas, la probabilidad de yo encontrar un síndrome de Down en una mujer de 20 años es 1 en 1500 y en una de 40 años es 1 en 100. Es mucho más probable, como sea. A ver, a ver. Con respecto a las otras aneuploidías, el riesgo de trisomía 18 y 13 también aumenta con la edad y disminuye con la gestación. Estos tienen más mortalidad conforme avanza la gestación. Pero, ojo ahí, miren, el síndrome de Turner no está relacionado con la edad materna. Yo puedo encontrar la misma probabilidad de encontrar un Turner a los 20 años que a los 40 años. Y la tasa de muerte fetal entre las 12 y 40 semanas es aproximadamente el 80%. Es altísimo. 80% de los Turner mueren entre las 12 y 40 semanas, ¿no? Por eso es que la probabilidad de encontrar un Turner recién nacido es baja en comparación de los Turners que puedas encontrar si evalúas a las 12 semanas. Y la triploidía, ¿no? Ya no está relacionada tampoco con la edad materna, pero su prevalencia es de aproximadamente 1 en 2000. Sin embargo, es altamente letal, ¿no? Y rara vez vamos a encontrar un nacido vivo con triploidía. Entonces, la translucencia nucal, miren ustedes, la Fetal Medicine Foundation, que está en acceso libre en Internet y que es la página, la fundación creada por el maestro Nicolaides, nos dice, es una acumulación de líquido detrás de la piel del cuello del fetito. Se utiliza translucidez independientemente de si está o no septada o limitada, o si se limita al cuello o lo envuelve todo el feto, como sería el caso de mi groma. La incidencia de anomalías cromosómicas y otras está relacionada con el tamaño en lugar de con la aparición. O sea, independientemente de que tenga la translucencia nucal o no, está relacionada con el grosor. Durante el segundo trimestre ya no se llama translucencia, sino se llama pliegue nucal. En esta imagen es una ecografía que hacemos aquí en el hospital, donde estamos evaluando el ductus venoso. El ductus venoso. Acá tenemos el corazón, sale, no, acá entra, más o menos por acá, está entrando el cordón, la vena umbilical ya está en el hígado y ahí se forma el ductus venoso y de ahí pasa, del ductus venoso pasa la sangre a la cava inferior y de ahí llega a la aurícula derecha, pasa a la izquierda, pasa, perdón, al ventrículo derecho, luego sale por la arteria pulmonar, un poco también pasa a la aurícula izquierda por la comunicación interauricular, de ahí al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Y acá vemos la aorta descendente. Esta es la onda característica del ductus venoso. Lo que evaluamos es la característica de la onda. Tiene que tener su onda A, perdón, su onda A, C y D, ¿no? Esta es la onda A de la contracción auricular. Lo que buscamos es que tenga esta onda, ¿no? Si no la tiene o está reversa, ya yo sospecho en una cardiopatía.
Y si sospecho en cardiopatía a las 12 semanas, tengo que sospechar en trisomía. Entonces, clásicamente, la evaluación de la anatomía fetal, que es otro de los objetivos que se hace en esta ecografía, clásicamente se evaluaba entre las 18 y 23 semanas, ¿no? Pero actualmente, como les digo, con el avance de la tecnología, los equipos de ecografía cada vez permiten mayor resolución de imagen y una mejor evaluación de la anatomía del feto tempranamente a las 11 a 13 semanas. Entonces, actualmente, la tasa de detección ya en condiciones, actualmente es esto que le estoy poniendo ahí, ya quedó chico, le voy a mostrar después una imagen, pero digamos ya lo mínimo que yo tengo que detectar, ¿no? La capacidad que tengo que tener 100% para detectar acrania, que es una malformación en la cual no se forma la calota, no se forma el cráneo. Al no formarse el cráneo, la secuencia es acrania, exencefalia, anencefalia. No formarse el cráneo, queda el encéfalo libre, el líquido amniótico, por su composición, termina destruyéndolo, ¿no?, al encéfalo y como consecuencia el feto queda anencefálico. Entonces, acrania, no hay cráneo, queda el encéfalo libre, por eso se llama exencefalia. Va pasando las semanas, el líquido lo destruye y queda en anencefalia. La secuencia es acrania, exencefalia, anencefalia. El otro es un defecto de línea media, la holoprosencefalia, principalmente la alobar, ¿no? O sea, es un defecto de línea media a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver que hay una discontinuidad de la cisura interhemisférica, permitiendo que se ve como que se fusionan en alguna parte de los hemisferios cerebrales. En eso consiste la holoprosencefalia. La ónfalocele, que es un defecto en el cual hay una herniación, ¿no?, de los órganos abdominales a través de el, el, la entrada del cordón umbilical, por eso se llama ónfalocele. Y la gastrosquisis, en la cual hay un defecto en la pared abdominal anterior, eh, no se ha cerrado y permite que los intestinos queden libres, salgan y estén libremente flotando en la cavidad eh, amniótica. Yo debería tener la capacidad, si me dedico a hacer ecografía, de detectar el 100%. No se me debería pasar un paciente con esta patología en la ecografía de 11 a 13 semanas. Y si es que tengo mayor entrenamiento de un equipo, hasta el 30% de anomalías cardíacas mayores yo debería detectar, ¿no? Anomalías cardíacas mayores, ¿no? Estamos hablando, pues, de síndrome de Einstein, tetralogía de Fallot, etcétera, la transposición de grandes vasos. Y 5% para defectos faciales. También podría detectar defectos faciales, labio leporino con paladar hendido, ¿no? Esa imagen es la ideal, la que todos deberíamos encontrar en una ecografía, pero que es muy difícil de encontrar. No solamente, miren ustedes ahí, yo puedo ver los dedos del pie, el fémur. Si acá hago un poquito el movimiento del ecógrafo, voy a ver tibia peroné. Este es un corte totalmente sagital, ¿no? Acá puedo ver la pancita del bebé, no tiene hernias, no hay gastrosquisis, ¿no? Ya puedo ver acá el contenido intestinal, el hígado, el pulmón. Acá ya la columna, al menos la parte de la piel, no está íntegra, no se ve ninguna protuberancia que me pueda sugerir en un defecto del tubo neural, meningocele, mielomeningocele, espina bífida, ¿no? Veo el hueso nasal, la punta de la nariz. Excelente. Veo la integridad del calora, veo la cisura, perdón, la fisura interhemisférica íntegra, cuando esta está cortada sobre la parte posterior, en la parte anterior, perdón, entonces me sugiere que puede haber una holoprosencefalia. Y acá lo que veo, esto de acá, que parecen el signo de las alas de mariposa, le llamamos, así lo describen los libros, son los plexos coroideos de los
los plexos coroideos de los ventrículos laterales, que son los que predominan acá. A esta edad gestacional todavía no hay hemisferios cerebrales, todavía el cerebro es una línea, las células todavía no han comenzado a multiplicarse y a plegarse para formar el encéfalo. Entonces aquí, con este corte, yo estoy descartando las dos malformaciones, la cránea y la holoprosencefalia. Acá se ven algunos deditos del bebé. Y este es el otro corte en el cual ya yo veo las 4 cámaras. Miren ustedes, este es hecha acá, estas imágenes son de acá, del hospital regional. Acá estoy viendo las 4 cámaras en un bebé de 11 semanas, 6 días. Lo ideal para hacer la evaluación anatómica es entre las 13 y 14 semanas. Acá estoy viendo las 2 arterias umbilicales que están rodeando la vejiga y los fémurs a los costados. Miren ustedes acá, cómo puedo verlos. Acá se ve 4 dedos porque el otro está hacia adentro, ¿no? El cúbito irradio, el fémur. Y entonces, si yo puedo hacer el corte para medir la longitud cráneo-nalgas, tranquilamente me voy a encontrar con una imagen como esta, ¿no? En la cual yo estoy viendo que le falta una porción del cráneo a este bebé, ¿no? Este bebé es una acrania, anencefalia. Miren cuando le hago la ecografía 3D y se procede al aborto terapéutico. Miren, acá sale hasta sus dedos de este fetito. Y en el aborto terapéutico se ve la característica de esta, no ha desarrollado su cráneo de este fetito. Es un caso que lo manejamos acá en el hospital regional. Y este es otro con onfalocele, este nos llegó tardíamente, ya tenía 15 semanas. Pero miren ustedes acá, hay una membrana que lo cubre, por eso es que yo sé que esto es un onfalocele. Si no hubiera esta membrana y los intestinos estuvieran libremente, estaría hablando de una gastrosquisis. Acá está la vejiga y acá está contenido hepático. Acá lo que se ha salido es el hígado y estos son los intestinos, ¿no? Le hago la ecografía 3D. Miren ustedes cómo se nota la herniación en la pared abdominal anterior. Entonces, ¿se puede evaluar tempranamente? Sí, puedo buscar patología estructural severa y si lo encuentro debo referir con el especialista para que le dé la consejería al paciente. Si es que el feto es viable, puede continuar la gestación y se atenderá en un lugar en el cual al nacer le puedan brindar las condiciones adecuadas para tratar a ese bebé. Y si es que el feto no es viable, puede la paciente hacer uso de la ley de aborto terapéutico que existe en nuestro país y proceder a terminar la gestación. La translucencia nucal, no se olviden, es el principal marcador en el primer trimestre, nos debe orientar a la búsqueda de patología estructural. Si yo encuentro una translucencia nucal aumentada, no solamente debo pensar en síndrome de Down, debo pensar en cardiopatía también, buscar otra malformación. Pero no se olviden, orienta, no diagnostica. El que yo encuentre una translucencia de 5 minutos no quiere decir que el niño tiene síndrome de Down, no diagnostica. Otros marcadores actuales, evaluación del tronco cerebral, de la translucencia intracraneal para tamizar el efecto del tubo neural, eso ya se ha avanzado bastante, ya se hace en muchos centros, aunque todavía tiene sus retractores. Evaluación del triángulo retronasal para tamizar los efectos del paladar, también se hace. Actualmente se está ya proponiendo hacer en la ecografía de 11 a 13 semanas, lo último que se ha propuesto en el último congreso de medicina fetal hace unos meses, es medir en la mamá, hacer Doppler de la arteria oftálmica para predecir preeclampsia. Miren ustedes cómo va avanzando. Ahí tenemos una imagen de lo que yo voy a ver en una corte de para translucencia nucal, ¿no? Voy a encontrar con los plexos coroideos, del cuarto ventrículo, con el cerebelo, con la cisterna magna, el hueso nasal, el hueso palatino, la mandíbula. Esta es una imagen de que nosotros la hemos tomado acá en
trasladar y eso tiene un algoritmo en el cual cuando la corre relaciona hablando, ¿no? El profesor Nicolaides en el 2019 en un congreso expone y dice, con lo que ha avanzado la tecnología ahora, en la ecografía de 11 a 13 semanas yo puedo hacer diagnóstico ya, diagnóstico, ¿no? ¿No? De estas malformaciones. Yo puedo diagnosticar acrania, holoprosencefalia, onfalocele y gastroquis. Esos son los 4 que 100% yo les dije, ¿no? Pero también debo de determinar este body stalk. Body stalk es una malformación, es un defecto del sistema musculoesquelético. Obviamente van a ver un betito totalmente deforme, ¿no? Eso sí se va a detectar en 100% de los casos. También tendría que diagnosticar a nivel cardíaco atresia tricuspidia y atresia pulmonar en 100% de los casos, miren. Este es el que no lo había puesto. Esto es bastante complicado, necesita bastante entrenamiento, pero una persona entrenada puede diagnosticar esto, debe diagnosticar en 100% de las veces. La mayoría de las veces yo debo diagnosticar una espina bífida, una artrogrifosis, amputaciones, una malformación letal esquelética y algunas malformaciones cardíacas complejas, ¿no? Y también a nivel urogenital, obstrucciones del tracto urogenital, ¿no? Que se conoce como luto, que muchas veces son letales y que si no se, algunas pueden requerir tratamiento intraútero, pero sin de no haber, los fetitos van a fallecer en el 100% de los casos. Ocasionalmente, una persona entrenada puede detectar defectos de fosa posterior a nivel del cerebro, miren ustedes, del encéfalo, ¿no? Puede anormalidades en los dígitos. A las 11, imagínense, a las 12 semanas determina que ese fetito tiene 6 dedos, ¿no? Defectos del paladar, paladar hendido, el labio leporino, paladar hendido, hernia diafragmática congénita, en algunos casos, miren, defectos cardíacos, transposición de grandes arterias, eh, coartación de la aorta, quistes abdominales, agenesia renal, riñones multiquísticos, ocasionalmente se pueden diagnosticar. Y nunca, con la ecografía, bueno, al menos hasta ahora no voy a poder, nunca una ventriculomegalia, porque como a esa edad todo es ventrículo, no podría decir que es ventriculomegalia. Tálipes, ¿no? Si los piecitos están torcidos, no lo voy a poder detectar, porque probablemente eso se van a ir formando durante el desarrollo de las siguientes semanas. Tumores torácicos, arritmias, atresias intestinales, hidronefrosis, defectos genitales, va a ser difícil, ¿no? Eso no se puede diagnosticar a esta edad gestacional, ¿no? Miren ustedes, hay defectos cardíacos que se pueden y hay defectos que no se pueden. Hay una guía de la ISUOG que está libre, que es la ISUOG, es la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, que es la que más aceptación tiene en la comunidad científica mundial y que a través de guías nos da las pautas de cómo debe hacerse una ecografía. Y ellos nos dicen, debe reconocerse que muchas malformaciones mayores pueden aparecer más adelante durante el embarazo o pueden no ser detectadas aún con el equipamiento adecuado a cargo de un operador altamente experimentado. Entonces, me decía, doctor, ¿y qué gano yo sabiendo que, por ejemplo, tiene síndrome de Down si no lo va a poder abortar porque la ley no lo permite? Bueno, no necesito saberlo para eso, sino que necesito saberlo para que mi paciente sepa, primero, que tiene un niño con síndrome de Down, si es que ya se llega a diagnosticar con la biopsia correspondiente, y el tiempo de gestación que le quede le permita asimilarlo. Es diferente cuando una mamá emocionada tiene su parto y de pronto le dicen que su niño tiene síndrome de Down. Al inicio puede haber rechazo a ese bebé. El ya saberlo con anticipación da una mayor aceptación al momento del parto. Le permite prepararse si es que ese bebé tiene cardiopatía, dónde lo va
a tenerlo. Probablemente va a ser más útil que el parto sea en Lima, cerca a un instituto del niño, donde el bebé puedan hacerle la operación correspondiente cuando nazca. O sea, todas esas cosas me va a permitir saber con anticipación que viene un niño con síndrome de Down. No solamente es con la intención de abortarlo. De hecho, la gran mayoría de mujeres terminan aceptándolo. Determinar el riesgo de preeclampsia. Si yo mido las arterias uterinas, voy a determinar el riesgo de preeclampsia, pero ojo, ¿no? Hacer el Doppler de las arterias uterinas, utilizar un instrumento de la ecografía que me permite evaluar las características de la onda del flujo de la arteria uterina, y yo en base a eso, a través de un algoritmo, puedo decir si es que esa paciente tiene riesgo, o sea, si sus arterias uterinas tienen mucha resistencia, yo puedo decir que tiene riesgo de hacer preeclampsia, sobre todo pretérmino. Miren, hasta el 90% de las preeclampsias antes de las 34 semanas, que son las que más nos interesan detectar, y hasta el 30% de las peritérminos entre las 35 y 37, yo lo puedo detectar, y también las restricciones de crecimiento intrauterino. Pero no es solo, se comete el error de que utilizar solamente las arterias uterinas para decir esta paciente tiene riesgo eh, de preeclampsia. No, el Doppler de las arterias uterinas tiene que ir acompañado de biomarcadores o de historia clínica. Si yo tengo una paciente con síndrome antifosfolipídico, con preeclampsia previa, con un IMC mayor de 35, con diabetes pregestacional, es nulípara y tiene embarazo múltiple, o tiene historia familiar de preeclampsia, es hipertensa o es diabética, entonces en ellas me sirven las arterias uterinas, ¿no? O estos que otros criterios mayores y menores. Si yo solamente utilizo los criterios, mire, voy a detectar de 15 a 25%, pero si lo junto, a eso yo le agrego las arterias uterinas, de repente voy a detectar hasta casi un 91%, ¿no? Obviamente, utilizando la historia clínica, el Doppler de las uterinas y los marcadores específicos. Como estos no los tengo, me voy a quedar con estos dos, pero ya voy a detectar más del 15 al 25%. Pero haciendo uso de las características clínicas y las arterias uterinas, si solamente yo digo, esta paciente tiene sus arterias uterinas alteradas, tiene alto riesgo de preeclampsia, y de repente es una paciente segundigesta, joven, no es obesa, no ha tenido preeclampsia durante el embarazo, lo más probable es que me esté equivocando y le vaya a dar aspirina por las puras. ¿Por qué? Porque para eso sirve. Si es que yo encuentro que la paciente tiene alto riesgo de preeclampsia, ¿para qué me va a servir? Para utilizar aspirina como una intervención que, si la doy antes de las 16 semanas, una tabletita de 100 miligramos a las 9 de la noche, hasta las 36 semanas, voy a poder prevenir, disminuir el riesgo de que esa paciente me haga preeclampsia. Para eso me sirve. Entonces, ya terminando, en ese contexto es que el profesor Nicolaides dice que, lejos de hacer lo que clásicamente se hace en nuestro medio, de aumentar los controles conforme la paciente se va acercando al término, deberíamos concentrar nuestra energía en captar a todas nuestras pacientes y hacer una evaluación a las 12, 11 a 13 semanas, 11 a 14 semanas, donde yo le hago la ecografía genética, le mido el riesgo de cromosopatías, le mido el riesgo de preeclampsia, le mido el riesgo de parto prematuro, y de acuerdo a eso diseño cómo lo voy a seguir. Y miren, no necesito tantos controles, sino necesito controles un poco menos, son más precisos y son más útiles. ¿Por qué? Porque si a las 12 semanas todo está bien, no tiene riesgo de preeclampsia ni de cromosopatía, le puedo hacer 3 controles más y listo. Y esa paciente lo más probable es que no tenga ninguna complicación. Entonces, en conclusión, muchachos, la ecografía me va a servir para confirmar la gestación, para ver si está viable, para saber cuántos fetos tengo y cuál sería su cronicidad, para datar la gestación, determinar los marcadores de neuploidías, hacer una valoración anatómica precoz, ya puedo detectar malformaciones, diagnosticarlas incluso, y para determinar el riesgo de preeclampsia. No se olviden que la evaluación integral tiene que ser clínica, ecográfica y bioquímica, si no, no sirve. Y nos señalaría el camino que va a llevar el embarazo. ¿Cómo lo voy a controlar? Lo voy a controlar cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Eso me va a definir con la primera ecografía, haciendo una buena historia clínica
y debe ser realizada por personal capacitado, chicos, que sepa de fisiología y patología obstétrica. El maestro Nicolai nos dice que con la introducción de la nueva tecnología en la práctica clínica diaria, es esencial que aquellos que realizan la ecografía de 11 a 13 semanas dispongan de la formación adecuada y no solamente eso, sino que sometan sus resultados a rigurosa auditoría. Si no nos auditan lo que estamos haciendo, vamos a creer que lo estamos haciendo bien. Y va a suceder cosas como miren ustedes. Esta es una ecografía, lo voy a ampliar. Dice, feto, presentación indiferente, biometría, le hacen biometría, ¿no? DBP, CC, AC, LF, longitud de fémur. No veo CRL, no le he medido CRL, ¿no? A pesar que ahí en una diapositiva me parece que no la puse, pero la ecografía de 11 a 13 se hace cuando un feto tiene un CRL entre 45 y 84 milímetros. Si tiene menos de eso, no lo hago. Si tiene más de eso, no lo hago. Y 45 milímetros más o menos 11 semanas. Y 84 milímetros es más o menos 14 semanas un día. Hasta ahí esos límites permite hacer la ecografía genética. Frecuencia, sexo no se aprecia, frecuencia cardíaca, placentación, líquido amniótico adecuado con los 3 vasos. Marcadores de cromosopatías, translucencia nucal, normal, todavía le pone la translucencia nucal, no tiene la característica de ser normal o anormal, es un valor simplemente que se tiene que ir a una calculadora. Hueso nasal, presente, ductus venoso normal, el ductus venoso no, lo que tengo que poner es onda A presente, y Doppler tricluspidio, normal, lo que tengo que poner en Doppler tricluspidio es si es onda A, onda A presente, ausente o reversa. Y miren, conclusión, gestación de 15 semanas un día por biometría. O sea, y todavía ponen marcadores de cromosopatías normales. Los marcadores de cromosopatías no pueden ser normales, nos tienen que indicar o alto riesgo, o bajo riesgo, o moderado riesgo de cromosopatía. Y miren, lo hace un ginecólogo obstetra. Miren esta otra, también hecha por un ginecólogo obstetra, ¿no? De nuestro medio, de experiencia. Es una paciente del campo, muchachos, gente humilde. Le mandan al particular, en lugar de enviarlo al hospital, le mandan al particular para que se haga. La señora se va a una clínica reconocida porque era su primer bebé y la señora tenía 38 años. La asustan, va, y el colega le dice que tiene, mira la translucencia nucal, que le mide 4.7 prácticamente milímetros, ¿no? Uy, le dice, puede ser un higroma quístico, ¿no? Le dice, pone nada más descartar higroma quístico acá en su conclusión, pero a la paciente le dice que puede ser algo, un síndrome de Down o algo peligroso. Él le dice control, aquí tenía 11 semanas un día, le dice control a las 12 semanas con segunda opinión, o sea, en una semana lo manda que vaya con otro colega. Bueno, al menos en esa parte está bien, lo manda con otro colega que sí era capacitado en ecografía, pero ya le cobró a una paciente humilde. Si yo no soy capacitado, le digo, señora, yo no hago esto, vaya con el colega tal. Pero lo más triste es esto, miren. Vamos a agrandar esta imagen. Si ustedes se dan cuenta acá, esta estructura es la misma que esta, miren. Esta de acá. Lo que él está evaluando acá es la membrana amniótica, que todavía no se funciona con la coriónica. Está evaluando la distancia entre la piel del feto y la membrana amniótica. Eso no es la translucencia nucal. Este feto fue evaluado después en el hospital, a raíz de esta ecografía ya lo mandan al hospital, y es un feto que tiene una translucencia nucal de menos, llegaba a 1.2 milímetros. Ginecólogo, obstetra. Y esta es otra. Este es hecho miren ustedes, este informe ecográfico, esto que a veces los médicos que hacen cursos y después utilizan plantillas. Se observa embrión de CLN de 79 milímetros. Cuello de morfología y estructura cerrado, normal, conservada, iguales conservados, fondos, bla, bla, bla. Conclusión, gestación única intrauterina de aproximadamente 14 semanas, no sé si será un día o 6 días por CLN.
Falso. 79 milímetros corresponde a un feto de 13 semanas, 6 días, a lo mucho. Pueden verificarlo ustedes, entren al internet. No es de 14,1. Se solicita ecografía genética a las 3 semanas, o sea, chancan el informe, pues, ¿no? Y esto lo ha hecho un médico general. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre el tema de ecografía de 11 a 13? Como pueden ver, es un mundo, o sea, se puede hacer cantidad de cosas en la ecografía, requiere paciencia, requiere tener tiempo disponible para el momento que me voy a sentar a hacer la ecografía, porque muchas veces a veces voy a encontrar al feto ya en posición y rápido lo puedo hacer, pero algunas veces me voy a tener que tomar un tiempo, incluso algunas veces va a ser necesario decirle a la paciente que se dé una vueltita y que regrese para ver si el feto toma una mejor posición. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a terminar la grabación y damos por Está concluida bien, la doctor. clase.